Libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 6, dice: He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. De vuelta: he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. David escribe este salmo poco después de ser confrontado por el profeta Natán, luego de el asunto con Betsabé. Y él menciona varias cosas, pero entre ellas se da cuenta que terminó cometiendo el mismo pecado que lo trajo al mundo, por decirlo de alguna manera. Él dice, versículos antes, dice: en pecado me concibió mi madre, en pecado fui concebido. David era un hijo extramatrimonial. No se sabe a ciencia cierta si la madre simplemente había adulterado con el padre de David o ella había sido abusada. Hay una discusión ahí entre algunos estudiosos, pero la cuestión es que él había sido concebido en medio de ese pecado, en medio de ese adulterio. Por eso él estaba solo allí cuidando las ovejas. No se mandaba al hijo menor a cuidar a las ovejas porque era algo peligroso de hacer. Él dice, la Biblia cuenta que él se peleaba contra el oso y contra el león para salvar a alguna oveja del rebaño de su padre. No era algo que vos mandabas a hacer a tu hijo menor, mandabas a los más grandes, a los más fuertes, porque había peligros. Pero él estaba como medio descartado del grupo familiar, del grupo de los hijos, y lo mandaban a cuidar las ovejas. Por eso cuando vino Samuel a buscar a quien debía ungir para ser rey, Isaí le presentó a los hijos más grandes, le presentó a los primeros hijos, pero no tuvo en cuenta a David, porque David no era tenido en cuenta por la forma en la que había sido concebido. Ahora bien, algo que me hacía entender el Señor es que muchas veces tenemos la tendencia a mirar los errores de los demás. Es como que David menciona esto justo antes de decir: he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Pero antes de eso dice: en pecado me concibió mi madre, en pecado fui concebido. Y el Señor me hacía ver que muchas veces seguramente David se habrá quejado y habrá criticado y habrá hablado mal de su padre Isaí por haber hecho lo que hizo con su madre y haberlo concebido en esas circunstancias. Haber dicho: este adúltero, este que hizo, este que se equivocó. Entonces, al ser confrontado con el pecado, él entiende y dice: en este mismo pecado que fui concebido, fui caído también. Entonces el Señor me mostraba que muchas veces tenemos la tendencia a mirar el error del hermano, el error del familiar, el error del padre, el error del pastor, el error del líder, el error de como si nosotros nunca fuésemos capaces de caer en ese mismo pecado. Cuando le trajeron a Jesús, la mujer que había sido encontrada en adulterio le dijo a los hombres: el que esté libre de este pecado, que tire la primera piedra. Y claro que ninguno pudo tirar la piedra porque todos eran adúlteros. Cada uno de ellos, pero era más fácil mirar el pecado de otra persona. Con nuestras palabras muchas veces condenamos los errores de los demás, sobre todo si las personas a las que estamos condenando son reconocidas públicamente. Hoy está muy de moda, en realidad siempre estuvo de moda criticar a alguno que otro pastor, sobre todo si era famoso, si sobre todo era renombrado. Hay pastores que son muy conocidos, no quiero nombrar a nadie porque va a salir en el video después, pero que son criticados desde que yo era chico. Hasta hoy son tenidos como falsos profetas, pero el Señor los sigue usando y siguen dando frutos en su ministerio. Pero no fue más fácil escuchar que alguien los criticó y sumarnos a la crítica de esa persona y condenarlo por diferentes errores. Tenemos hombres de Dios que han cometido muchos errores, y el problema es que cuando alguien es público, todos hablamos del error sin importar cuánto el Señor lo usó anteriormente. Nos quedamos con el error de la persona. Fulanito de tal, el Señor lo usaba para predicar, para darnos palabras. ¿Cuántas veces esas palabras nos han levantado, nos han edificado, nos han enseñado? ¿Cuántos enfermos se sanaron? ¿Cuántos milagros se hicieron
Pero ese error es lo que hace que esté en boca de todo el mundo. No importa cuánto el Señor lo usó, no importa cuánto ayudó, no importa cuánto bendijo, es más fácil hablar del error de la persona. Y muchas veces nos sentimos con la autoridad de señalar, aun cuando sabemos que eso no es correcto, pero aún así lo hacemos. Y ese es el engaño. ¿Sabe qué? Ese es el engaño más grande de la serpiente. Decir que nosotros tenemos razón y que el otro siempre está equivocado. El espíritu de la serpiente que el Señor nos viene hablando hace varias semanas, que es el mismo espíritu que operó en Edén para confundir a la mujer y para hacer caer también al hombre, es el mismo espíritu que opera hoy en la iglesia. Y sabe que esto está pasando en la iglesia a nivel global. Hay un espíritu que está trayendo confusión, que está trayendo rebeldía, que está trayendo división en las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que hace el espíritu de la serpiente? Viene y te dice: vos tenés razón, el que está encima tuyo no tiene razón. ¿Saben lo que le dijo la serpiente a Eva? Vos tenés razón, Dios no tiene razón. Porque Dios te dijo que ibas a morir si comías de ese árbol. Pero fíjate, no vas a morir. No te vas a morir. Podés hacerlo, Dios no tiene razón. Vas a ser como Él, vas a estar a la misma altura, porque vas a conocer el bien y el mal como Él conoce el bien y el mal. ¿Y sabe cuál es el asunto? Que ellos no tenían necesidad de conocer el bien y el mal. Ellos tenían que obedecer. Estaban en ese huerto para administrar el lugar y para obedecer. No tenían la necesidad de conocer más de lo que conocían. Entonces muchas veces, en el afán de querer tener igualdad con quien Dios puso en autoridad sobre mí, terminamos pecando y escuchando una voz que no tenemos que escuchar. Siempre el Señor va a poner personas arriba nuestro para que nosotros podamos sujetarnos y aprender a ser obedientes. La serpiente busca que te sientas en la misma autoridad que Dios mismo. ¿Cuántas veces quisimos hacer cosas que Dios dijo que no debíamos hacer? Hoy Maxi publicó algo que está muy bueno, si lo pueden ver después en el muro de Facebook de él, que dice que muchas veces nos metemos en el proceso de la gente y queremos ser más buenos que Dios. Queremos estar encima de cosas que Dios está dejando que pasen. Entonces la voz de la serpiente viene y te dice: vos tenés que hacerlo, porque eso es bueno hacerlo. Y te metes en el proceso de las personas y terminás criticando a quienes no lo hacen y terminás llevando una carga que no tenés que llevar. Por eso hay que saber escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Amén? Le dijo a Eva: serás como Dios, vas a saber lo bueno y vas a saber lo malo y vas a poder elegir. Y ellos no tenían que elegir nada, tenían que obedecer. ¿Saben que en un momento dado yo me sentí en la autoridad de creer que mi pastor se equivocaba porque era duro, porque me contestaba de cierta forma, porque a veces me decía que no? Entonces yo me sentía en la autoridad de decir: él se equivoca, él no sabe cómo llevar estas cosas a cabo. Él no sabe qué es lo que tiene que hacer, entonces se equivoca. Y yo me sentía en la autoridad de decirle al Señor que Él se equivocaba. ¿Sabe que hay una frase que dijo alguien una vez, que vos te das cuenta que tus padres tenían razón cuando tenés un hijo que piensa que no tenés razón? Y con el pastorado es exactamente lo mismo. Te das cuenta que tu pastor tenía razón cuando tenés una congregación que piensa que no tenés razón. Muchas veces fui al Señor con una queja disfrazada de petición, diciéndole: Señor, que Él se dé cuenta, Padre, que Él cambie su corazón, Señor, que Él se fije en eso que está haciendo mal. Si llega a ver el video del pastor, perdón, pastor. Pero es verdad, fui al Señor quejándome de Él, hasta que el Señor me confrontó con este mismo texto y me dijo: en lo íntimo quiero que hablemos la verdad. Porque vos decís que Él se dé cuenta, vos decís que Él cambie, y vos, ¿cuándo te vas a dar cuenta? ¿Cuándo te vas a dar cuenta vos la parte que tenés que hacer? ¿Cuándo te vas a dar cuenta vos en lo que te estás equivocando? En lo íntimo hablemos la verdad.
En lo íntimo, hablemos lo que es verdad. Y yo te voy a enseñar sabiduría. Yo te voy a enseñar lo que tenés que saber. Yo te voy a enseñar lo que tenés que aprender. En lo íntimo necesitamos desnudar nuestro corazón para que Él pueda enseñarnos sabiduría y que nosotros podamos reconocer nuestra falla, no la falla de los demás. El secreto con Dios, en el secreto con Dios, nos tiene que desnudar para mostrarnos tal cual somos delante de Él. Por eso el salmista decía, y lo repetimos siempre: examina mi corazón y ve si hay en él camino malo y guíame por el camino eterno. Él es el único que puede conocer lo más profundo de nuestro corazón. En este tiempo me di cuenta cuántas cosas critiqué, cuántas cosas me quejé y que pensé que yo las iba a hacer mejor, iluso de mí. Y el Señor me llevó a lo íntimo y me dijo: acá en lo íntimo vamos a hablar la verdad. Acá en lo íntimo tenés que reconocer cuáles son tus fallas, no cuáles son las fallas de los demás. Cuando uno va a buscar una solución delante del Señor para el problema que sea, el Señor te va a mostrar lo que vos tenés que cambiar. No te va a mostrar lo que el resto de las personas tiene que cambiar. Si tenés algún problema con una persona, por más que la persona te haya lastimado, y vos vas al Señor y le decís: Señor, yo quiero solucionar esta situación, el Señor te va a decir: bueno, esto es lo que vos tenés que hacer. No te va a decir: bueno, ahora voy a agarrar al otro y le voy a decir que te pida perdón. No te va a decir eso el Señor. Te va a decir: bueno, esto es lo que tenés que transformar, esto es lo que tenés que aprender, esto es lo que tenés que cambiar. Entonces David se encuentra delante del Señor en medio de esta situación, aun cuando al principio no reconoció, no se daba por aludido cuando Natán le contaba la historia del hombre que le había sido robada la oveja. No se daba por aludido. Entonces cuando Natán le dice: ese hombre sos vos, y ahí se da cuenta y dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Automáticamente reconoce que había un error, que era él. Automáticamente se da cuenta que los mismos pecados que él criticaba y perseguía era lo que estaba cometiendo. Lo mismo que él había acusado lo estaba cometiendo. Por eso cuando David se da cuenta de que Dios lo expuso, dice en el Salmo 51, versículo 11, dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino. Fíjense que ya no acusa a los transgresores. Él decía: los transgresores, Señor, tienen esto, los transgresores les tiene que pasar aquello, a los transgresores les tenés que hacer esto. Y ahora dice, perdón, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y a los pecadores, y los pecadores, se convertirán a ti. Líbrame de los delitos de sangre. Oh Dios, Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Y no es que los sacrificios habían terminado y que no había que hacer más sacrificios. Lo que él había comprendido es que un sacrificio a Jehová con un corazón hipócrita no servía para nada. Por más que quemen en el altar, por más que vayan a hacer la ofrenda de pecado, si el corazón no estaba arrepentido por el pecado que había cometido, ese sacrificio no le servía para nada. No era acepto al Señor, por más que sea la ley. David está hablando en el antiguo pacto. Por más que sea parte de la ley ofrecer ese sacrificio por los pecados, si no había un arrepentimiento en el corazón, ese sacrificio no servía absolutamente para nada. Versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión
edifica los muros de Jerusalén. Y mire lo que dice acá: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Tiene que haber un corazón arrepentido. No sirve la oración de Señor, perdóname, si mi corazón no está arrepentido. Necesito comprender que hay cosas que yo no las puedo hablar y hay cosas que no las puedo criticar. Cuando camino mirando el pecado o el error del otro, termino en el mismo lugar. Y hay algo que el Señor me mostró, algo que me mostró Dios en el Espíritu. Y es que en la vida del Espíritu yo voy a caminar solamente hacia donde estén puestos mis ojos. No se puede caminar en el Espíritu mirando para el costado. Si yo voy caminando poniendo los ojos en el Señor, pero de repente desvío mi mirada al pecado de mi hermano, en el Espíritu mi cuerpo hace eso y va derecho al pecado de mi hermano, deja de caminar hacia la meta. Entonces termino yendo a cometer el mismo pecado que estoy criticando. En el Espíritu voy a caminar solamente a donde estén puestos mis ojos, hacia donde mis ojos vayan. Porque si desvío mi mirada para mirar el error de mi hermano, voy camino a cometer el mismo error que mi hermano. Lamentablemente, y lo digo de corazón, lamentablemente hemos visto que esto se ha cumplido muchas veces. ¿Sabe que yo creo que debo tener algún récord mundial de la cantidad de errores que cometí? Porque de verdad he cometido muchísimos. Y personas que estaban bien o que mostraban estar bien espiritualmente, firmes en la fe, se dedicaron solamente a criticar esos errores. Y al enfocarse tanto en esos errores, terminaron cometiendo los mismos y peor. Porque en el Espíritu vas a caminar hacia donde tus ojos estén puestos. Si tus ojos están puestos en el Señor, vas a caminar derecho al Señor. Pero si tus ojos están puestos hacia el costado y mirás el error de tus hermanos, por más que estés pensando en el Señor, vas a caminar hacia el error de tu hermano y vas a cometer el mismo error. Tu cuerpo y todo tu ser va a ir en dirección de donde estén puestos tus ojos. Siempre. Si mirás el pecado de tu hermano, vas camino a cometerlo, pero también si mirás al Señor, vas hacia Él. Colosenses 3:1 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque si yo pongo las vistas en las cosas de la tierra, voy camino a lo terrenal. En el Espíritu no puedo caminar en una dirección que no estoy mirando. Necesito poner mi vista en lo que Dios quiere hacer. Por eso necesitamos enfocarnos y permitir que la verdad en lo íntimo de Dios se manifieste para que Él nos enseñe sabiduría. Que la verdad de Dios se pueda manifestar en nuestra intimidad con Él. Que cuando vayamos a lo íntimo con el Señor nos permitamos ser corregidos. Nos permitamos ser desnudados por el Señor. Y que Él nos enseñe sabiduría para poder seguir avanzando. Se viene una temporada preciosa para este lugar. Realmente se viene una temporada preciosa para este lugar. Pero necesitamos estar enfocados en lo que Dios quiere hacer. Para que el Señor nos pueda usar. Y para que juntos podamos crecer. Para que juntos podamos avanzar. Y que nuestros ojos no se salgan de la meta. Amén. Ponete de pie en esta noche.